Bienvenidos al podcast de la Iglesia La Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites en nuestra página www.ccc-online.org. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y tu vida sea edificada con este mensaje. Muy bien, por favor abrir nuestras Biblias en el libro de Oseas, ¿ok? Oseas, Joel. Entonces, Oseas es un libro de amor, aunque no lo crean. Pero ustedes saben que dentro del amor existen ¿qué? Límites, existe disciplina, existe juicio. Para que el amor sea amor verdadero necesite ser purificado. Y Oseas nos demuestra eso, ¿ok? Es decir, el amor de Dios viene con todas estas cosas. Disciplina, advertencia, exhortación, purificación, castigo, exilio y luego una esperanza de que el Señor va a traer de nuevo a su pueblo a pesar de no haber hecho caso a todas las advertencias que Él ha hecho, ¿ok? Entonces recuerden, el Señor, esta es una historia de amor mejor que la de Romeo y Julieta. 1000 veces mejor que la de Romeo y Julieta. 1000 veces mejor que las películas, que las novelas. A veces uno se queda con las novelas ahí viendo como una hora, ¿no es cierto? Y uno sabe lo que va a pasar, pero uno se queda encantado ahí como, ¿cómo pude haber hecho eso, no es cierto? Pero con la palabra, el libro de Oseas es mejor que una telenovela, 1000 veces mejor, porque es Dios mismo hablando. Entonces yo quiero que podamos sumergirnos en esta historia verdadera del libro de Oseas, en el cual el profeta Oseas se casa con una mujer que se llama ¿qué? Gomer, Oseas capítulo 1. Y Gomer tiene un hijo con Oseas que se llama ¿cómo? Jezreel, ¿ok? Jezreel. Ahora vamos a volver. ¿Qué significa Jezreel? ¿Se acuerdan? Dispersión. Muy bien, significa dispersión, pero también se acuerdan, tiene un significado también de esperanza. ¿Y cuál era ese significado? Muy bien, es un valle real, es una ciudad real, es un valle. Geográficamente recuerdan, Jezreel era un lugar central, estratégico para los pueblos de ese tiempo. El que controlaba el valle de Jezreel controlaba el comercio que iba desde Egipto hacia el norte, ¿ok? Es muy importante. Pero también recuerden, dentro de la historia de Israel, el valle Jezreel es el lugar donde vivió un rey muy depravado, que se llamaba ¿cómo? Acab. ¿Y se acuerdan su mujer? Jezabel. ¿Ok? Esta historia nos lleva muy atrás, entonces simplemente recapitulando. ¿Ok? Acab, Jezabel. ¿Cuál es una de las historias más importantes tal vez en el Antiguo Testamento que tiene que ver con esta parte de Oseas? Hablando de Acab y Jezabel. ¿Qué fue lo que Acab tomó que no le pertenecía a él por ley? ¿La viña de quién? La viña de Nabot. Sí, la viña de Nabot, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa historia? Acab viene donde Nabot y le dice, quiero comprar tu tierra. Y si ustedes recuerdan, de acuerdo a la ley, él no podía vender la tierra y si la vendía, él tenía que, era solamente por una necesidad. Y luego, esto es algo que vamos a hablar un poco hoy día, solamente para clarificar. De acuerdo a la ley, ¿ok? Había en Levítico capítulo 25, vamos a Levítico capítulo 25, ¿ok? Levítico capítulo 25. ¿Ok? Hay lo que se llama el año de reposo. ¿Ok? El año de reposo. Miren Levítico 25, ¿ok? Y eso está dentro del pacto que Dios hace con Israel, ¿ok? Todo esto está dentro de Oseas como el esposo casándose con la esposa. El esposo dándole a la esposa su herencia para que ella pueda cuidar de la herencia, pueda amar al esposo por las cosas que el esposo también está ofreciendo a la esposa, le está dando todo lo que ella necesita para ser feliz. Y acá al pueblo el Señor le da todo lo que el pueblo necesita para ser feliz, para adorarle a Él. Miren lo que dice Levítico capítulo 25, ¿lo tenemos? Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo que
habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. ¿Ok? La tierra guardará reposo para Jehová. Esto tenía que ver con la economía interna de Israel, es decir, era bueno para la tierra. Si ellos iban a disfrutar de la tierra, tenían que respetar esto. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Levítico 25, versículo 3. ¿Ok? Levítico 25, versículo 3. Dice, 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. ¿Pero qué? Pero el 7º año la tierra tendrá completo descanso. Levítico 25, versículo 4. Y dice acá, no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. ¿Ok? Entonces esta parte es interesante porque esto tiene que ver con la economía de Israel. O sea, cada año ellos tenían que simplemente parar cada 6 años. ¿Ok? Paraban cada 6 años. Y el 7º año ellos tenían que no sembrar, no hacer nada, simplemente dejar que la tierra repose. ¿Ok? Ahí está la sabiduría del Señor para que el pueblo pueda ser feliz. Pero también había otra en Levítico 25, versículo 8. Y dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte, ¿cuántas? 49 años. 49 años. Y dice acá, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¿Y santificaréis qué? ¿Cuál año? El año 50. Y dice acá, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será año ¿de qué? De jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverás a su familia. Entonces, ¿cuál era el problema cuando Acab viene a pedirle la tierra a Nabot? Primeramente, Nabot no tenía necesidad de vender la tierra. Y si ustedes recuerdan, la tierra le pertenecía a Nabot, la viña, y él solamente la vendía cuando tenía una necesidad para pagar algo o cayó en extrema pobreza, y él compraba la tierra de parte de Nabot. Pero acá Nabot no tiene necesidad, entonces viene Acab y le dice, mira, quiero comprarte tu viña. Y Nabot dice, no quiero, porque de acuerdo a la ley, o sea, no tengo necesidad de hacerlo, la tierra me pertenece a mí porque la tierra es de ¿quién? Del Señor, el Señor la repartió. Y luego, ¿qué sucede? O sea, incluso después de 50 años, después de 49 años, en el año 50, Acab tendría que regresar la tierra a Nabot otra vez. ¿Por qué? Porque al año 50, toda la tierra regresaba ¿a quién? A su dueño original. A su dueño original, por eso se llamaba el año de jubileo. ¿Ok? Entonces Nabot no tenía razón en la ley para vender la tierra a Acab. ¿Qué hace Acab con Jezabel? Le matan. Jezabel diseña un plan para matarle. ¿En dónde le matan? En el valle de Jezreel. En Jezreel. ¿Ok? Le matan en Jezreel. Entonces, cuando llegamos a Oseas capítulo 1, versículo 4, ¿ok? Dice, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre ¿de dónde? De Jezreel. Y luego, nosotros ya vimos esto hace 3 semanas atrás, pero Jehú recibe el mandato de parte de Dios de ir tras la descendencia de ¿quién? De Acab. Jezabel se cae, los perros, ella simplemente muere, los perros comienzan a lamer su sangre. Y la historia es fuerte, pero Jehú luego va y simplemente comienza a matar a Raimundo de todo el mundo, haciendo más de lo que el Señor le había mandado. Entonces él derrama sangre que no debe haber derramado y el Señor dice, mira, tarde o temprano el castigo va a llegar. ¿Ok? Esto ya lo vimos antes, simplemente es un repaso. Entonces, en el versículo 4, dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Ok? Perfecto. Entonces él dice, mira, o sea, voy a cesar el reino de la casa de Israel.
¿Por qué? No tanto porque Jehú hizo lo que hizo, sino porque el pueblo estaba bien con lo que Jehú hizo. Y luego, al llegar a la época de Oseas, el pueblo sigue haciendo lo mismo, no se ha arrepentido. El pueblo sigue pensando en contra de lo que Dios ha dicho. El pueblo sigue haciendo lo que Dios les ha dicho que no hagan en la ley. Entonces el Señor les dice, miren, en el versículo 5, en aquel día quebraré yo el arco de Israel. ¿En dónde? En el valle de Jezreel. ¿Ok? Entonces en el valle de Jezreel, ustedes saben que Acab también fue asesinado cerca del valle de Jezreel. Y luego lo que va a pasar es que en el 722 a.C., vienen los asirios y simplemente los llevan cautivos a las 10 tribus del norte. ¿Ok? Por eso se llama Jezreel. ¿Ok? Dispersión, pero también implica una raíz que tiene que ver con fructífero. Es decir, no es el fin para el pueblo. ¿Ok? Pero en este momento específico, el juicio de Dios se ve demostrado a través de llevarlos cautivos a través de los asirios. ¿Ok? El Señor usa esos instrumentos para cumplir sus propósitos. Ahora, ¿cuál es el segundo hijo? ¿Cómo se llamaba el segundo hijo? Dice en el versículo, ¿cuál? En el versículo 6, concibió ella otra vez y dio a luz un hijo, y dio a luz, ¿no es cierto?, una hija. ¿Y qué le dijo Dios? Ponle por nombre, Lo-Ruama. ¿Ok? Lo-Ruama. Y uno dice, ¿por qué se llama así, no es cierto? ¿Será porque sí se llamaba la mamá? No, la mamá se llama Gomer. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Acá nos dicen, ¿no es cierto? Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Ok? Todo esto está dentro del contexto del amor de Dios. ¿Ok? Todo esto está dentro del contexto de un pueblo que no quiere someterse a la palabra, que no quiere obedecer lo que Dios le ha dicho en la palabra. Y él dice, mira, tu hija se va a llamar Lo-Ruama, pero ahora la pregunta es, ¿la hija de quién? ¿De Oseas? Bueno, el texto no nos especifica que era la hija de Oseas. Miren lo que dice en el versículo 3. ¿Sí lo ven? Fue pues y tomó Gomer, hija de Diblaim, ¿a quién? La cual concibió y le dio ¿a quién? A Oseas. ¿Ok? Es Oseas acá la persona que está recibiendo la acción. Y le dio a Oseas un hijo que se llama Jezreel. Y luego en el versículo 6, ¿qué dice? Concibió ella otra vez. No dice y le concibió otro hijo a Oseas, sino dice concebió ella otra vez y dio, y no dice y le dio a Oseas una hija. Tenga la versión de la Biblia de las Américas, en el versículo 3 y en el versículo 6 dice y dio a luz un hijo, Exacto. Un poquito de traducción, la correcta es la Reina Valera. Dice y le dio a luz una hija, ¿no? Y dio a luz una hija, ¿no es cierto? O sea, no especifica que era hija de Oseas. No especifica que era hija de Oseas. ¿Cuál es el punto acá? ¿Okay? El punto es este. Gradualmente, el pueblo se va alejando de Dios. Gradualmente. Primero, Jezreel es hijo de Oseas. ¿Ok? Y viene, ¿qué? La advertencia de juicio. ¿Ok? La advertencia de juicio. Voy a castigarles. El juicio va a llegar. Jezreel. Recuerden el valle de Jezreel. Recuerden lo que pasó en Jezreel. Ahora, ¿qué sucede? Gradualmente ahora, la hija segunda, Lo-Ruama, ya no nos dice que es hija de Oseas. Nos dice que simplemente Gomer concibió y dio a luz una hija. Y la pregunta es, ¿de quién es la hija? ¿Quién es el papá de la hija? No nos dice. ¿Por qué? Porque así como Israel, dejaron ¿a quién? Al esposo. Dejaron al papá. Y ya no se sabe hijo de quién es. Porque ahora tiene una hija, sí, pero ahora esta hija se va a llamar ¿qué? No compadecida. ¿Por qué? Porque está naciendo ¿dónde? Está naciendo fuera de casa. No está bajo la protección del papá. No está bajo la protección del esposo. Y esta parte es triste, ¿por qué? Porque miren lo que dice el versículo 7, ¿ok? Dice, más de la casa de Judá tendré misericordia
y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré ¿con qué? Ni con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. ¿Ok? Israel había confiado ¿en qué? En sus caballos, en sus arcos, en sus espadas, en sus jinetes. Y el Señor dice que yo salvaré a Judá, no con espadas, no con jinetes, no con caballos, sino el Señor lo va a hacer. ¿Ok? Aquí terminamos la anterior semana. ¿Ok? Nos quedamos acá en donde vimos que existe un contraste grande entre Israel simplemente siendo apartado ¿de qué? De la compasión del papá del esposo, que en este caso simboliza Oseas, ejemplificando la tarea que Dios tenía con su pueblo, la función que Dios tenía con su pueblo, de ser esta persona que viene en el Sinaí, les da la ley, los abraza, hace un pacto con ellos, los hace puros, los hace íntegros. Y luego, ¿qué hace Israel? Se va con otros dioses. ¿Y qué hace Israel? Tiene hijos con otro esposo. Y esos hijos nacen, y dice, no tienen identificación ¿con quién? Con su papá. No pueden identificarse con nadie. Mis hermanos, ¿han ido alguna vez a un orfanato? El hermano Martín creció en un orfanato, ustedes saben eso, ¿no es cierto? Él lo cuenta muchas veces. Y la tristeza de no saber quién es el papá de estos niños. Abandonados. ¿Quién los cuida? ¿Quién los protege? ¿Quién les da lo que necesitan? La gran diferencia es que acá el pueblo escogió dejar al esposo, dejar al papá. Escogieron por su propio pecado. Es decir, los orfanatos acá, los niños no dejan sus casas por elección. Y eso es lo que hace triste la situación. Acá lo más triste es que Israel deja al Señor por su propia elección. Y dicen, no queremos estar bajo más la protección del papá, no queremos estar bajo más la protección del esposo. Y el Señor dice, mira, tu hija se va a llamar Lo-ruhamah, no compadecida. ¿Y qué pasa con el tercer hijo? Miren el versículo 8. ¿Ok? Miren el versículo 8. El versículo 8 nos dice, después de haber destetado a Lo-ruhamah, concibió, ¿ok? Y dio a luz un hijo. No nos dice, y le dio a luz un hijo a Oseas. No, o sea, se va degradando cada vez. Cada vez se aparta más, cada vez se va más lejos. ¿Sí entienden este punto? O sea, el hecho de abrir la puerta al pecado en nuestras vidas nunca va a ser igual que ayer. Mañana voy a estar más lejos y pasado mañana voy a estar más lejos y va a llegar un punto en el cual ya no sé cómo regresar porque estoy tan lejos que ni siquiera recuerdo cómo era estar bajo el cuidado del papá, del esposo. Y acá es interesante que el Señor dice, miren, dice en el versículo 8, después de haber sido destetado, Lo-ruhamah concibió y dio a luz un hijo. ¿Y qué le dice Dios? Ponle por nombre Lo-ammi. ¿Por qué? Porque vosotros no sois mi pueblo. ¿Y qué dice acá? Ni yo seré. ¿Saben qué? Literalmente, ¿cómo se lee esta segunda parte? Ni yo seré el yo soy. Así se lee esta parte en el original. Ni yo seré el yo soy con ustedes. Miren Éxodo capítulo 3, versículo 14. Mis hermanos, esto va más allá que una simple relación entre un esposo y una esposa o un papá o un hijo. Éxodo 3:14. ¿Se acuerdan que Moisés llega a dónde? A la zarza. Y ve este arbusto que tiene fuego pero que no se consume. Y escucha lo que nos dice la voz del ángel de Jehová, que yo creo que es la persona de Jesucristo en el Antiguo Testamento acá. Y le dice, ¿no es cierto? Primeramente, ¿qué? Sácate tus sandalias, porque el lugar en el que estás es ¿qué? Es que es santo. Y luego en el versículo 13 de Éxodo 3, ¿qué dice? Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a ¿quién? A los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, Moisés dice, hey, ¿con autoridad de quién voy? ¿Con qué me identifico? ¿Cuál es la persona que ellos van a decir? Nosotros le pertenecemos a él. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es un tema de pertenencia, es un tema de realmente ser llamados hijos de alguien.
de pertenecer a un pueblo. Entonces acá el Señor le dice que, y respondió Dios a Moisés que, ¿qué le responde Dios a Moisés? Versículo 14, ¿lo tienen? Yo soy el que soy. ¡Wow! Este es el nombre de Dios. Simplemente, esto es lo que dijo Jesús también en los evangelios. Yo soy. Es como quien dice, ¿cómo que yo soy? Sí, yo soy el que soy. Es decir, yo soy el eterno, el todopoderoso. No hay nadie antes de mí, no hay nadie después de mí. No hay nadie que esté sobre mí, no hay nadie que sea igual a mí. Yo soy el que soy, el que existe eternamente. Y acá Israel encuentra identificación como pueblo ¿con quién? Con el gran yo soy. Y luego Moisés les dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo que, así dirás a los hijos de Israel, ¿quién me envió a vosotros? Yo soy, me envió a vosotros. Entonces Moisés regresa al pueblo, ¿no es cierto? Regresa al pueblo de Egipto, se pone donde Faraón, ¿y qué pasa? ¿Quién le manda a él? Yo soy. El yo soy. Y él va donde el pueblo y el pueblo le cuestiona, ¿y qué dice él? ¿Quién me envió? El yo soy. El yo soy, el que existe, es decir, el Dios supremo, no hay otro aparte de mí. Entonces entendemos cuando vamos a Oseas capítulo 1 y el Señor dice, mira, ponle por nombre Lo-Ami, en el versículo 9, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré el yo soy para ustedes. ¿Sí entendemos la magnitud de esta declaración? En lo único que el pueblo encontraba identidad era ¿en qué? Era en el gran yo soy. Pero el pueblo comenzó a encontrar su identidad ¿en quién? En los Baales, en las aceras, en las prostitutas, en la adoración falsa, en el sistema religioso del mundo. Ese era el Señor de ellos. Y ahora lo triste, mis hermanos, es que cuando Moisés llegó al pueblo y les dice, el gran yo soy me envió, ¿se acuerdan las plagas en Egipto? ¿Se acuerdan saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo y el Señor liberándoles? ¿Se acuerdan el Señor alimentándoles en el desierto? El Señor permitiendo la construcción del tabernáculo para que puedan ofrecer sacrificios. El Señor dándoles la ley. El Señor derribando los montes, las murallas de Jericó. El Señor destruyendo a sus enemigos a medida que ellos entraban en la tierra. Es hermoso ver cómo el yo soy los va cuidando. Y cuando Rahab se encuentra con los espías, ¿saben qué le dice Rahab a los espías en Jericó? Les dice, el pueblo teme. El pueblo teme, ¿saben por qué? Porque ellos saben que Jehová les ha enviado. El yo soy. Y Rahab dice, mira, yo no temo perder mi pueblo. Hablando de Jericó, ¿por qué? Porque ella encontró su identidad ¿en quién? En el Dios de Israel, en el gran yo soy. ¿Y dónde encontramos el nombre de Rahab? En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en lo que se llama el Salón de la Fama de la Fe. ¿Entendemos esta parte? O sea, es tan triste el llegar a Oseas y esta parte de llamarle lo a mí, o sea, lo quiere decir no. Esa es la palabra, no, lo. Significa no. A mí significa pueblo, o gente, o nación. Entonces dice, no son mi nación, no son mi pueblo. Pero ¿saben qué? También significa algo mucho más profundo. Y tiene que ver con una relación paternal. ¿Ok? ¿Saben? Esta palabra se utiliza con el nombre incluso Jeroboam. Jeroboam. Era la identificación del nombre de alguien. O sea, era como encontraba a alguien identidad, era como encontraba a alguien pertenencia. Es decir, él pertenecía a la descendencia ¿de quién? De Jeroboam. ¿Por qué? Porque era pueblo de este hombre, su papá se podría rastrear. Se veía generación en él. Entonces cuando la gente veía a Israel, ¿a quién veían? A Dios. Tenían que ver a Dios. Tenían que ver al yo soy. Pero en cambio, ¿qué vieron ellos? Baales y aceras. ¿Qué vieron ellos? Alejamiento de la ley. Y el Señor dice, miren, no son mi pueblo. Y yo no seré el yo soy con ustedes. Mis hermanos, va más allá de ser simplemente un pueblo. Es la relación paternal que Dios tenía con ellos. Protección, beneficios que ellos tenían como hijos. Es como cuando un hijo de ustedes va
acá al registro civil de Los Ángeles y dice, mira, me quiero cambiar el nombre, porque tu apellido me da asco. Tu apellido solamente me produce odio. Y me quiero cambiar el nombre. Porque no quiero encontrar pertenencia en ti. Quiero encontrar donde yo quiero. Y eso es lo que hicieron con Dios ellos. Fueron donde Baal y dijeron, no queremos ser del yo soy. No queremos ser el pueblo de Dios que fue comprado. Por Dios mismo, que se casó en el Sinaí, que cuando bajó Moisés con la ley, el pueblo dijo, sí obedeceremos, sí cumpliremos las palabras de la ley. Y el Señor los protegió, los guió con la nube, los guió con la columna de fuego, los guió por el desierto, les da profetas, les da su palabra, mis hermanos, y ellos dicen, no, queremos cambiarnos del nombre. No queremos ser más pueblo de Dios. Y el Señor, mis hermanos, dice, y me recuerda mucho a Romanos, ¿no es cierto? Capítulo 1. O sea, se entregaron a sus pasiones. O sea, ellos simplemente no tomaron en cuenta a Dios, se rebelaron en su corazón y Dios los entregó a su mente reprobada. Acá es muy triste ver que gente llegue a este punto. Pero el punto es que ellos probaron lo que significaba estar bajo el cuidado de papá. Ellos experimentaron lo que significaba estar bajo el cuidado del yo soy. Las naciones alrededor temían y decían, ahí viene Israel, no por los caballos jinetes de espadas, sino por el Dios, el gran yo soy al que ellos pertenecían. Entonces es triste, porque Jezreel, dispersión, luego Loruama, no me compadeceré más, y luego venimos con Loami, ya no será mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y mis hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos en esa situación ahora? En lo cual el pecado nos ha llevado por el camino que ni siquiera sabemos ya cómo volver. Es decir, ya no experimentamos lo mismo que experimentábamos antes cuando estábamos en nuestro camino con el Señor. Es decir, vemos atrás y decimos, ¿cómo desearía regresar esos primeros días donde me daba gozo escuchar la palabra, donde tenía gozo de practicar la palabra? Mis hermanos, nunca es tarde para volver. ¿Saben por qué? Porque miren lo que dice el versículo 10. Con todo será el número de los hijos ¿de dónde? Oseas 1, versículo 10. ¿Qué dice ahí? Pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho que vosotros no sois pueblo mío, ¿qué les será dicho? son hijos del Dios viviente. Sois hijos del Dios viviente. Entonces, mis hermanos, tal vez nuestras vidas ahora están lejos de Dios, Tal vez nuestra relación con el Señor simplemente está en los pisos. Es decir, yo decidí cambiar mi pertenencia al Señor por el mundo. Pero mis hermanos, siempre hay esperanza mientras el Señor nos da vida. Y yo creo que ese es el tiempo de hacer algo que Israel no hizo acá. Y es confiar en la promesa del Señor de que el Señor no ha renunciado a su pueblo. Porque después de decirles, miren, ustedes no serán mi pueblo en ese momento. ¿Por qué? Porque Asiria los va a llevar cautivos. Y van a ser sujetos ¿a quién? Al rey de Asiria. ¿Van a ser esclavos de quién? Del rey de Asiria. Pero el Señor dice, pero va a haber un tiempo en el cual ustedes volverán a ser mi pueblo. Porque Él va a volver a tener misericordia de su pueblo. Entonces, mis hermanos, esta noche, el pecado nos da hacer cosas horrificantes. O sea, uno dice, ¿cómo puede haber hecho eso? ¿Cómo puede haber pensado eso? ¿Cómo puede haber actuado de esa forma? Pero el pecado es así, es grotesco, es vulgar, nos hace hacer cosas que uno dice, Señor, tengo vergüenza de acercarme a ti, pero el Señor dice, hey, acá estoy, con los brazos abiertos, con misericordia y gracia para decir, yo te quiero de vuelta. Y no te voy a dejar como viniste, sino te voy a cambiar, te voy otra vez a devolver la integridad que tenías cuando te casaste conmigo. La pureza que tenías cuando te casaste conmigo. Y mis hermanos, yo creo que ese es el llamado que tenemos esta noche. Nosotros muchas veces nos hemos comportado como que no seríamos pueblo de Dios. Pero el Señor dice, hey, es mi pueblo y yo lo tomo de vuelta. Por lo tanto, ven. Vamos a orar. Amado Señor, esta noche le doy gracias, Padre, porque confiamos, Señor amado, en su palabra. De que, Señor y Dios, el amor suyo incluye el juicio, el amor suyo incluye, Señor amado, el recordarnos que no podemos servir a dos señores, que no podemos tener un corazón compartido. Así que ruego, Padre, que nuestro corazón pueda tener arrepentimiento, Señor.
que nuestro corazón pueda confiar que usted no nos eche fuera, sino que en Cristo Jesús, Señor amado, somos bienvenidos delante del trono de gracia en el cual alcanzaremos misericordia. Y ruego, Señor, que no le creamos al enemigo, Padre, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Señor y Dios. Y eso no es una exhortación para pecar más, sino más bien para, estando en el lugar que estamos ahora, regresar confiadamente sabiendo que hay perdón en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esta hermosa noche. Le damos gracias por su palabra, porque, Señor amado, en medio de tanto tumulto, de tanto juicio que se merecen, usted, Padre, da una muestra grandísima de su gracia. Gracias, Señor. Bendiga esta noche nuestro camino a casa, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.